Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela y en este video les quiero hablar del ascendente Aries, pero antes les voy a recomendar, si todavía no vieron el video introductorio a ascendentes, véanlo porque es información muy útil para comprender mejor qué propone esta energía del ascendente y luego entender más a fondo sobre nuestra propia energía del ascendente. Y bueno, pasando entonces a hablar un poco del ascendente Aries. El aprendizaje creativo que te propone este ascendente tiene que ver con abrirte a conectar con tu fuego interno, a conectar con el fuego ariano. Vas a ver que en la vida muchas veces vas a vivir experiencias que te llevan a tener que tomar decisión y acción de manera rápida, sin mucha posibilidad de reflexionar. La vida justamente te conduce a que seas abrecaminos y a que te animes a manifestarte de manera individual siguiendo tu deseo personal. Aries es el iniciador de la rueda zodiacal, es arquetípicamente un guerrero que sale a ponerle el cuerpo a lo que venga, sale a conquistar nuevos territorios y sin demasiada conciencia de las consecuencias o los obstáculos con los que se puede encontrar en el camino. Esta falta de conciencia permite que se juegue el deseo en toda su máxima potencia, ¿no? Y bueno, la vida entonces, como te decía, te va a llevar a que poco a poco vayas conectando con esta energía. Y bueno, seguramente en tu vida haya personas que te vengan a despejar esta energía y que te vengan a permitir a través de ese vínculo que empieces a vislumbrar que esta energía está en vos, que no es solamente del otro. Esto es algo muy interesante porque si sabemos eso, empezamos a disfrutar los vínculos de manera más consciente, ¿no? A padecerlos menos y a aprovechar más qué es lo que cada relación nos trae a nuestra vida. Y también muchas experiencias de destino te van a llevar a que conectes con esta energía y a que aprendas a manifestarla de manera más consciente. Aries es un signo competitivo, desafiante, intrépido, incluso, bueno, manifiesta la violencia sin miedo y sin demasiado juicio. Es como una explosión por momentos la energía de Aries y la vida te pide que juegues esa energía. Probablemente haya personas que te reconozcan con esta energía, pero va a depender de vos qué tan dispuesto o dispuesta estés a expresarla. Mi consejo es que si este es tu ascendente, te abras a experimentar la vida de una manera más curiosa para que puedas conectar con tu energía de Aries, con tu ascendente Aries, de una forma más creativa y que puedas ver cómo a medida que te vas abriendo a estas experiencias, te vas enriqueciendo también en otras áreas de tu vida, ¿no? Es muy madurativo asimilar nuestro ascendente y abrirnos a vivirlo sin tanto juicio. Y hablando del regente de este ascendente, su regente es Marte. El regente del ascendente siempre da información que aporta mucho también a la comprensión del ascendente. Es importante que veas en qué parte de tu carta se encuentra, en qué signo está Marte, qué aspectos, qué vínculos tiene con otros planetas de tu carta y en qué casa se encuentra, porque todo esto va a traer información súper útil para que comprendas mejor cuál puede ser el despliegue total de tu ascendente, en qué ámbito de tu vida se va a estar manifestando de manera más fuerte esta energía. Y bueno, algunos de los apegos que pueden tener las personas con este ascendente, que les impiden un poco conectar de manera más consciente con esta energía, tienen que ver con los signos de agua. El ascendente Aries puede llegar a tener una tendencia a buscar disolverse en las acciones colectivas y a quedarse resonando mucho con las grandes masas sociales y a perder un poco de vista la necesidad de la acción individual. Esto tiene que ver porque al estar Piscis en la casa 12 puede llegar a experimentar una fusión con todo lo que lo rodea, este ascendente, y así perder un poco de vista cuál es su deseo individual. También al tener Escorpio en la casa 8 puede haber una tendencia a quedarse buscando fusión con otras personas, buscando absorberse en otros para evadir la necesidad de salir a la vida, a ponerle el cuerpo y a ponerle toda la energía a las acciones individuales. Y obviamente también al estar Cáncer en la casa 4, todo lo ligado a la familia, al hogar, el refugio que da seguridad, puede llegar a ser una inercia muy fuerte que a veces bloquea un poco en lo que propone este ascendente, impide el despliegue creativo del ascendente Aries. Esto es un resumen de lo que propone el ascendente Aries. Si te interesa profundizar más, te recomiendo que
que trates de observar cuáles son tus reacciones a la hora de abrirte a las nuevas experiencias que te propone la vida, qué es lo que podés reconocer en otras personas más arianas que te rodean, qué podés reconocer de esas personas en vos, qué es lo que te molesta, qué es lo que te magnetiza. Haciendo consciente todo esto podés llegar a conectar mucho más con tu energía y aprender a utilizarla de manera creativa. Si les quedan dudas o tienen preguntas específicas al respecto, me las pueden dejar en los comentarios. Les súper agradezco a quienes están sumando a Astrología Vincular. Les invito a dar me gusta a este video y a compartirlo. Y bueno, espero que la información les sea útil y nos vemos en el próximo video.